Entonces, buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. El día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo a partir de esta semana, ¿verdad? Empezamos a ver lo que era la República Federal de Centroamérica. Empezamos viendo también la anexión que tuvo a México, donde fue la segunda, pues, independencia de lo que fue Centroamérica, ¿verdad? Como no había una constitución tan sólida con otros países, entonces Centroamérica pues trató también de dar su segunda independencia, pues ya que México también quería ser parte o quería, por así decirlo, como mandar a lo que era Centroamérica. Entonces para eso también pues tuvo que tener su segunda independencia de estos países que querían tomar lo que era el poder, ¿verdad? En esta independencia luego surgió lo que era más que todo este proceso de cambio que tuvieron los de Centroamérica, ya creando lo que era una federación entre estos países, ¿verdad? Estos países pues más que todo donde al principio al principio de todo que fue una república federal donde era Centroamérica. Esta empezó en el año 1824 a 1839. Fue también un laboratorio político en donde se experimentaron lo que eran no solo principios republicanos como lo de la soberanía popular, sino también prácticas que habían sido heredadas en sí de otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de España, que se heredaron también algunas prácticas políticas porque no se podía también desligar de todo, ¿verdad? Porque muchas personas querían tomar lo que era el poder en ellos. Entonces, para eso muchos tomaron lo que eran estas prácticas de lo que era España para llevar también un control. También esta pues a la también constitución de España, como también las elecciones, por ejemplo, se dieron lo que es esta práctica. Pero sin embargo, desde lo que fue un inicio, el laboratorio federal surgió también de muchos problemas. Por un lado, pues fue lo que eran nuevos estados como pues San Salvador, Honduras y Nicaragua y Costa Rica. Asumieron lo que era una posición autonomista que reñía lo que era más que todo la visión de la unidad. Además, el nuevo estado de El Salvador elaboró lo que era y promulgó su constitución mucho antes que la constitución federal, por lo que esto se declaró un estado soberano. De ello también se contradijo lo que era el espíritu federal, pues se suponía que la soberanía era, pues más que todo decir, la suprema potestad o autoridad de esto. No también se resistía o se dirigía a lo que era cada uno de los estados de la federación, sino que más que todo de la federación misma. Entonces, en este caso, pues, la unidad también de los estados, es decir, en El Salvador, lo que nos permitieron era que prevaleciera lo que era una federación, pero sí una confederación. O sea, lo que ellos hicieron fue la unidad política de estos estados, en donde cada uno de ellos poseía lo que era su soberanía, que estaba por encima de la supremidad de la autoridad más que todo de la federación. En este caso, pues también la República Federal Centroamericana estuvo cimentada por lo que era una estructura política también de divisiones de poderes. La Constitución Federal y los estatales que instituyeron 4 poderes. En el caso también de la Federación eran el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Senado. Para los estados, además de los 3 menores, que era como una institución donde introdujeron lo que era este consejo representativo a ellos. Los constituyentes centroamericanos en 1823 tuvieron como una influencia de los filósofos, de los traristas y políticos europeos y también parte de los estadounidenses. Ellos abordaron lo que era más que todo construir una república en donde el poder estuviera distribuido a ciertas entidades. Estos órganos, según los principios republicanos, eran los que defendían, por ejemplo, a los criollos centroamericanos.
pero en este caso pues también no eran dueños de la potestad que era también suprema, más bien eran administradores de esa potestad, que enamoraban así la voluntad popular, pero eran también los ciudadanos quienes elegían a través de lo que es el voto indirecto, o sea, es decir, por grados. El poder legislativo federal, de acuerdo con lo que era más que todo con la Constitución en 1824, eran elegidos por 2 años y sesionaba durante 2 meses al año, y sus atribuciones fueron legislar, fijar impuestos, encargarse también de la educación y declarar guerras y ratificar lo que eran las leyes, entre más que todo otras acciones que ellos realizaban. El poder ejecutivo era el ejército, por también un presidente electo de 4 años. Entre las atribuciones de esto estaba ejecutar las leyes, preservar el orden, y también eran el jefe de judicial, que estaba constituido por una corte superior que tenía estas funciones. Eso se daba cada 6 años. Y en la entrega de la administración judicial en todo el territorio centroamericano controlaban también a los jueces. En los estados, estos mismos poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, desempeñaban una escala mínima a lo que fueran las atribuciones. Por ejemplo, en el lugar del presidente habían vicejefes, a las del presidente federales. El Senado fue también un órgano moderado, que sus funciones pues, también duraban 3 años y estaban para poder destacar lo que era cualquier autoridad arbitraria. El régimen federal diseñó una distribución de lo que era el poder en lo que eran esas federaciones, y al igual que estas, pues también el poder de estas entidades exigían apegarse a lo que era la Constitución, para que no hubiera más que todo para que todos los ciudadanos tuvieran certeza de que sus derechos no se verían violentados si hubiera algún cambio. En la Carta Magna, que quedaron también plasmados los derechos de los habitantes de la República, por ejemplo, la igualdad ante la ley, que al goce de lo que es la propiedad, la libertad de expresión a través de la palabra y el pensamiento, y también el uso de lo que era la imprenta, entre otros derechos que se tenían. En Centroamérica no hubo lo que era guerras de independencia, donde la guerra civil no fue previa, sino posterior a lo que era el acto político. También en este se hubo lo que eran elitistas, parte de ciertos pacifistas, y una transacción a lo que era por el cual la audiencia de Guatemala empezó a convertirse en una república federal de Centroamérica en 1823. La república no se organizó para mantener lo que era la integridad en esta, sino que territorial, sino para iniciar lo que era la República Federal de este territorio, más que todo, para también el resultado de lo que era un proceso de desintegración del poder administrativo colonial. Centroamérica en la colonia fue también una prolongación administrativa, y la cual era para extraer lo que era riquezas y obtener ingresos fiscales cada vez que fuese mayor por ejemplo, el orden político. Y esto pues más que todo fueron posibles en medida por los funcionarios que fueron también continuando con el poder de España. Cuando esto comenzó a oscilar y a debilitarse, las estructuras también burocráticas de Centroamérica se resquebrajó, es decir,
se fue viendo cómo se podía eh, modificar algunas cosas, algunas personas, para no tener que darle el poder a lo que eran los gobernantes en ese entonces de España. Los criollos no pudieron retener lo que era el control político heredado, como lo que era la independencia, que solo alteró la fidelidad a la monarquía española, y fue también muy difícil legitimar lo que era un nuevo estado frente a la sociedad en Centroamérica. Centroamérica también sumergió en guerras civiles constantes y destructivas. Por ejemplo, en Guatemala, el poder de los grandes comerciantes y de los terratenientes no obtuvo legitimidad necesaria, porque más que todo por los generales, dada también la victoria de los militares, ni tuvo también la racionalidad de un nuevo orden que más que todo que se construye en ese momento. Por eso es que también se dan este tipo de guerras, porque como todo en ese momento, entonces te querían ya más que todo poner lo que era que los criollos pudieran retener el control político heredado. Entonces en ese entonces ya todos querían como tener el poder, y por eso también se dieron las guerras civiles. Los sentimientos locales también se fueron alimentando por lo que era más que todo la preeminencia guatemaltecos. Entonces, por lo que se proclamó lo que era una independencia donde se conservó algunas estructuras y algunas leyes y funcionarios también coloniales. Se desataron lo que era con gran fuerza una destructiva, como una represalia, haciendo también posible la República Federal. Era también la colonia sin rey. La presencia de un funcionarios reales se convirtieron también en ahora que eran autoridades de un orden. Estos eran republicanos, que ni buscaron ni desearon lo que era provocar la discordia, la crisis de unidad y estabilidad, donde ocasionaban por la crisis también de la fugaz anexión a México. Eso se desató también en una fuerza donde los resentimientos pues se dieron y se multiplicaron en sí como los conflictos internos. De ahí que en 1823 se declaró total independencia de España, de México y de cualquier otra potencia que quisiera más que todo gobernar en ese instante. Tanto el antiguo como el nuevo mundo. El problema también fue la definición de la nueva estrategia política, donde se volvió más que todo una situación el 15 de septiembre de 1821, y también pues de 1824, que permitió lo que era el establecimiento simultáneo de los poderes, uno también local, el estatal, y el otro regional, y también el superior, el federal. Y los primeros pasos de la nueva república fueron una más que todo con problemáticas, por lo que persiste también la diferentes de desconfianza y diferencia entre los demás, por también la ambición de los primeros y la también localización de los otros. Ni el fin también de esa anexión a México, ni lo que fue la declaración de independencia absoluta también, ni la nueva constitución terminaron los conflictos de origen colonial. Pues también estos contaban con lo que era más que todo esa deficiencia, ¿verdad?, para poder controlarlos. Luego de esto pues se da lo que es el República Federal, se da lo que es el conflicto, donde la definición también del poder federal y de los poderes estatales, lo que hace imposible que el poder federal también sea
un obstáculo en el estatal. En octubre de 1823 a marzo de 1824, diversos factores opuestos de salvadoreños y guatemaltecos se enfrentaron hasta que llegaron a un compromiso según más que todo el triunvirato que se había encargado de direccionar lo que era el gobierno provisional. Mientras tanto, la Asamblea Constituyente fue reunida en la ciudad de Guatemala, donde estos pues más que todo discutían la forma de gobierno. La Constitución Federal pues fue también un resultado de una transacción, más que todo, entre el federalismo y el estatal. Por un lado, pues entre los guatemaltecos y los provincianos, y por el otro, pues era por varios aspectos fundamentales que más que todo definieron con antigüedad y plantearon lo que eran problemas entre ellos y también irregularidades. En tales condiciones, la gran dificultad del nuevo Estado centroamericano consistió en hacer lo que era funcionar armónicamente un poder federal, pues en y cinco también voluntades estatales que estaban en sí en proceso de conformación. En efecto, tenían ciertos artículos, por ejemplo el artículo 10, que decretaba que cada uno de los estados que la componen, por ejemplo la federación, es libre e independiente en su gobierno y administración y interior, y les corresponde todo el poder por la Constitución y no estuvieron también conferidos a las autoridades federales. El artículo 69 atribuye al Congreso Federal más que todo más amplio, que son las facultades para lo que era presentar las leyes y los códigos penales y comerciales, obligando así a los estados. Esta antigüedad de poder y de jurisdicciones hizo una crisis a lo que era plantear el financiamiento de los presupuestos federales. Los ingresos debían de salir de los estados, pero estos siempre estuvieron muy necesitados de dinero. A ello también hay que agregar que tanto el gobierno federal como el estatal tenían poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial. Al adoptar el criterio de represiones, estos proporcionaron lo que era un diputado, por ejemplo, federal por cada 300,000 habitantes. Guatemala pues trató de lo que era controlarlo, la Cámara de Diputados, y también más que todo la correspondiente unas 18 representaciones, mientras tanto que El Salvador les correspondieron 9, a Honduras y Nicaragua 6 a cada uno, y a Costa Rica 2. Junto a la Cámara de Diputados hubo un Senado federal integrado por dos, más que todo, escaneadores por cada estado. En ese entonces, el mejor criterio para la disposición y organización del estado era el federal, pero por este estado federal descansaban también los gobiernos locales, adaptados a las necesidades más que todo y diversidad también de cada región, que es decir, operaban a lo que era o apoyaban fuerzas internas múltiples y unitarias. En Centroamérica esto era también precisamente lo que faltaba, por eso no se exageraban en lo que era afirmar que la Constitución de 1824 no era como un invento del Estado soberano, pero fue también una conclusión fatal que llevó a la anarquía y también a la desordenación. El federalismo pues también era un lujo para la república, pero también era una solución más que todo inevitable. Para establecer lo que era un estado nacional era también necesario la existencia de una burguesía.
incipiente que pudiera también hegemonizar la federación, pero sin embargo cuando las provincias rechazaron el liderazgo de Guatemala, en el proyecto federal establecieron también las condiciones para la desavenencia y la desorganización. El Estado federal es todo lo contrario a lo que había en Centroamérica, un territorio el cual no había sido definido, con grandes vacíos. En el Atlántico era un sistema también de comunicación interna, era precario, y otros extremos también rígidos y obsoletos. Mercados también más que todo locales, pequeñas economías y casi autosuficientes y atrasadas. La localización también era irreconciliable y viejos resentimientos y desconfianzas pues se dieron la dispersión de la región, donde esta reforzó lo que era la inscripción física y emocional a la que pequeñas ciudades y a la zona próxima pues que habían sido conformadas, donde el Estado federal debía unir un poder y fragmentarlo así y descentralizarlo. Pues luego también por estas razones y algunas otras se dio lo que era una guerra federal. Pero eso también lo vamos a ver en la próxima clase, que también es importante que nosotros la conozcamos, ¿verdad? Porque como sabemos y hemos entendido del tema, que no todo fue muy bonito, ¿verdad? Luego de terminar lo que fue con el poderío de España. Luego tuvieron problemas ya por ponerse de acuerdo quién iba a mandar. Como todos querían mandar, era como una crisis. Por eso se hizo más que todo la Federación de Centroamérica, que todos tuvieran quizás un poder, pero aún así siempre había como un desequilibrio entre poderes. También pues muchos seguían con ese pensamiento de España y también muchos funcionarios españoles se quedaron, ¿verdad? Entonces por eso también tuvo muchos problemas lo que era la federación. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, porque la próxima clase vamos a ver parte de esta guerra, ¿verdad?, que tuvieron los federales. Gracias y buen día.